Ahora vamos a presentar la crisis económica del país Argentina, denominada el Corralito. Bueno, esta crisis se dio cuando el presidente Fernando de la Rúa llegó a la presidencia en 1999. Más o menos la crisis duró 3 años, o sea, empezó en el 2001 como tal, pero para llegar a esa crisis, los primeros años pues, de la presidencia de él también afectaron mucho. Entonces fueron más o menos esos 3 años. Nosotros como tal vamos a explicar cómo se dio esa crisis, cómo el país atravesó la crisis y cómo se pudo recuperar. Y pues al final de pronto también podemos hacer, o sea, por cómo esa crisis está afectando a Argentina hoy en día. Bueno, entonces, ¿por qué se dio esta crisis? La crisis se dio porque el 10 de diciembre de 1999 Fernando de la Rúa llega a la presidencia. El problema es que él heredó el gobierno de Carlos Menem, el cual dejó una economía en recesión, con un millonario déficit público, una industria en caída y una pesada deuda exterior que rondaba el 60% del PIB en el 2001 y se dispararía un 60% en el 2002. Entonces, debido a eh, como estos problemas económicos que dejó el gobierno anterior, este presidente decidió tomar varias medidas las cuales afectaron o causaron esta crisis económica. Bueno, una de las medidas que tomó el presidente de la Rúa y que fueron causales de esta crisis económica fue el impuestazo, que era un plan económico para conseguir recursos por 2.000 millones de dólares y que terminó siendo sancionado. Luego él se vio envuelto en un caso de sobornos en el Senado para la aprobación de la polémica reforma laboral que buscaba sacar adelante el oficialismo. Eh, Luego fue sometido a un juicio eh, en el cual resultó absuelto y, y él durante su gobierno pues era obviamente muy criticado por todo lo que estaba sucediendo y él decía que todo estaba perfecto. Hay una frase muy polémica que él dijo en el 2001 antes de que pues, se oficializara como tal el corralito, que dijo: aquí no hay crisis ni problemas. Entonces estas fueron una de las pues, causales o lo que pasó antes de su gobierno y como los principios del gobierno de la Rúa para causar esta crisis que fue denominada el corralito. El corralito comenzó a raíz de una fuga de capitales donde el señor de la Rúa firmó un decreto que le impedía retirar a cada uno de sus ciudadanos más de 250 pesos en efectivo por semana. Esto equivale a la misma suma de dólares. Esta medida hizo que los ciudadanos se sintieran inconformes y salieran a las calles a protestar de manera violenta, pues 250 pesos no le alcanzaban para sus gastos semanales. Estas protestas fueron muy populares y dieron la vuelta a todo el mundo. El día 5, el FMI suspendió un préstamo de 1.264 millones de dólares porque Argentina no había cumplido las metas de su reforma económica. Y el 13 de diciembre, una nueva huelga volvió a poner en jaque al débil gobierno, ya que pues sus ciudadanos estaban inconformes y su estilo de vida iba cada vez en picada. Bueno, después de la huelga del 13 de diciembre, que dejó en jaque al débil gobierno, el 19 de la Rúa declara estado de sitio en todo el país. Eso era más que todo para darle fin a la huelga. En la huelga estaban saqueando a los edificios, a los comercios, los edificios públicos. Entonces de la Rúa declara estado de sitio en todo el país, pues para que no sigan eso. Un día después, el ministro de Economía, Calvalo, renuncia y a su vez dimite también de la Rúa y abandona el gobierno.
en helicóptero, diciendo con una frase célebre: confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional a la República. Sin embargo, su salida llevó un periodo de locura con 5 presidentes en poco más de un año. En febrero del 2002, la Corte Suprema de Justicia declaró anticonstitucionales las restricciones al acceso a los fondos bancarios, lo que derivó una oleada de demandas judiciales y pues muchos de los plazos fijos fueron liberados mediante recursos judiciales y el resto canjeados por bonos del Estado o devueltos en parte. Poco a poco la economía argentina fue creciendo al tiempo que comenzaron a caer los niveles de desempleo que había alcanzado su máximo del 24.1% en el trimestre del año 2002. Y a partir del 2003, Argentina comenzó a recuperarse de su peor crisis económica de la historia moderna. Néstor Kirchner fue el que se puso la armadura de Salvador en la Argentina a mediados de la década pasada, ya que cuando llegó al poder en mayo del 2003, el país estaba en un default y el paro alcanzaba a 1 de cada 4 ciudadanos y la pobreza superaba la mitad de la población. Y los ciudadanos en ese entonces huían del país, como demuestran los datos de migración de la época. Uno de los años clave fue el 2005, cuando Buenos Aires decidió que la quita de su deuda acumulada ascendería a un 65% y quiso zanjar los números con el FMI para no depender más de una institución demonizada por los argentinos. Poco a poco el Estado fue recuperando capacidad de ingresos y de forma paralela se mantuvo un tipo de cambio alto, lo que generó un fuerte superávit comercial y en consecuencias de divisas durante 7 años. No en vano, pues las exportaciones experimentaron un empujón considerable, como demuestran los 47 millones de dólares que ingresaron en el 2007 y un 46% más que el año anterior, y el ritmo se ha mantenido muy fuerte desde entonces. Las conclusiones que sacamos de esta crisis económica denominada el corralito en Argentina fueron tres. La primera, creemos que fue el mal manejo económico que le dio el gobierno anterior a Fernando de la Rúa, por todos los problemas que tuvo y todas las decisiones erróneas que hubo, al igual que el comienzo del gobierno de Fernando, ya por las reformas que hubo, lo de cambiar el peso, igualar el peso argentino a los dólares y todo eso. La segunda conclusión que podemos sacar es como la mala toma de decisiones al momento de implementar de que el decreto que impedía a los ciudadanos sacar más de 250 pesos semanales. Esto está en que los ciudadanos pues desmejoró la calidad de vida, ya que ellos no podían, pues sus gastos no podían pagarlos solo con 250 pesos. Mejoró la calidad de vida, también pues no le alcanzaba prácticamente para nada y pues por consecuencia fueron las revueltas. La tercera y última es cómo esto afecta a los años siguientes, ya que Argentina dejó acumular unas deudas, que fueron los bonos,